Entonces, hasta ahorita pues son 6, 7, 8. Vamos 8, fíjense, somos de 8, somos como 18 por ahí. Todavía faltan muchos, pero vamos a dar inicio por respeto a los presentes. Entonces, si me escuchan bien, no hay ningún problema. Bien, entonces, aquí fue donde nos quedamos en la primera práctica. Me estaban preguntando muchos, creo que va a haber algunos cambios en la dinámica de las prácticas. Yo sé que ustedes ahorita, los que están aquí, ya confirmaron que van bien, ¿sí? Con sus prácticas, no hay ningún problema. Yo creo que algunos que todavía no, pues, no se pueden reportar por ciertos tiempos, lo que sea, pues igual. Yo creo que sí les voy a pedir que vayan dando un avance hasta este punto. Más el avance no quiere decir que vaya a cumplir el 100%. El avance es para ver sus dibujos. Y les voy a dar el proceso a lo largo de toda la semana para que vayan entregando un avance. Entonces, lo que vean de ahora, si lo complementan con lo que ya tienen, que es hasta el punto del stock, pues igual, no importa. Pero lleguenlo hasta el punto donde hemos visto, ¿sí? Y me lo entregan para poder revisarles cómo van con cada uno de sus prácticas. Entonces ahí es donde, para poder revisar y pues también igual checar que todo esté en orden, ¿no? que van bien perfectamente, ¿no? Entonces si hay dudas o algo, pues igual ahí me voy a dar cuenta también. Entonces para ver qué podemos hacer para que lo corrijan y pues esto no avance hasta el punto final, ¿verdad? Yo creo que sería buena, porque son 3 prácticas, las estamos haciendo al parejo, sí. Y me gustaría que fueran avanzando así, para que vayan viendo la diferencia entre ambas, desde diferente punto de vista de cada una de ellas. Sé que todas se parecen y a lo complementar ahora con lo de la tarea, pues sí vamos a tener también que practicar de la misma forma. Si vemos cariado, pues hay que tratar de hacerlo con las mismas 3 prácticas. Vamos a ver lo que es las herramientas que vamos a utilizar, pues igual pueden aplicar para cualquiera de las 3 prácticas, ¿sí? Pero el hecho es practicar. Y si ya les sirvió una como ejemplo para poder hacer 2, igual deben de seguir así con cada cosa que se vaya viendo para que no se les haga tan pesado y puedan ir comprendiendo paso a paso cómo estructurar una programación completa. Entonces, no se me presionen. Si por ahí alguien, entonces les vuelvo a comentar, todavía tuvo dudas con el dibujo de la práctica número 3, hay un video, ¿sí?, que tengo de ese dibujo. Se los voy a subir, no hay ningún problema. Se los voy a subir a lo que es su plataforma del Classroom. Aquí en la práctica número 3 les subo por aquí el dibujo, el video. Y esto lo hago el día de hoy, ¿no? Entonces para que ahí lo tengan a la mano y pues lo puedan hacer tranquilamente. Entonces vamos a atender el proceso de hoy de la clase porque tenemos que seguir avanzando, pero ahora sí que el tiempo que se consuma pues hoy pues va a ser dirigido, pero al elegir la herramienta. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué es lo que pasa ahorita? ¿Qué es lo que tiene que hacer el programador ahora? Ok. Ahorita sabemos que en programación pues estamos atendiendo un chorro de parámetros, sí, para programar una pieza. No simplemente nomás hacer dibujar y inventar cortes, ¿verdad? También, sí, ahorita estamos viendo un nivel básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo un proceso, cómo estructurar la programación, ¿sí? Si esto se volviera avanzado, sería a punto de despegar, pero ya de un punto en el que esto ya para ustedes es sencillo hacerlo, hasta terminar la práctica completamente, obtener el código y ya programar todas sus operaciones de corte y de maquinado con las herramientas correctas. Entonces, a partir de ese punto es donde podríamos meter mucho más más labor, más enfoque en lo que es a la hora de leer un plano, por el tipo de tolerancia que se maneja a la hora de cortar ese diámetro o esa geometría de radio, esa geometría en el espesor, por el tipo de tolerancia que tiene. Inclusive a veces también se debe de llegar a cabo un proceso de selección de la herramienta adecuada para poder lograr ese tipo de precisión en el maquinado de la pieza. Entonces ahorita no nos vamos a meter por ahí. Si estamos trabajando con algo básico, es para poder ir entendiendo cómo estructurarlo poco a poquito e ir conociendo de qué trata esto, ¿verdad? Entonces
si alguien lo esperaba de ese lado avanzado, pues sí, tendríamos que primero dominar todo este proceso y ya después más adelante ya meterle un poquito más de acción, ¿verdad? Con eso de las tolerancias, todo. Entonces lo voy a hacer a su debido tiempo conforme vayan avanzando, pero sí me gustaría que ahorita, o sea, para no dejarles caer todo de peso así y de lleno, porque sé que todavía viene mucho y de todas maneras tenemos que pasar por ahí, pues sí se los voy a hacer a entrar suave, sí, la información. Entonces, por esa razón lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, cualquier duda que tengan de todas maneras, sí, o cualquier cosa que ustedes vean en referencia que les gustaría saber, hagan su comentario o hagan su pregunta para poderles ayudar. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, sí. Si ven alguna opción de mejora o algo más avanzado. Diego Vargas dice, ¿cómo se entregaría eso, profe? Para que lo vea. Ok, lo que van a hacer, como ahorita no tienen código de programación ni nada, solamente tienen su archivo, ¿sí? Su archivo del programa. Por ejemplo, yo tengo aquí mi archivo, ¿verdad? Es el de práctica 1X, la práctica 1. Ah, pues pónganle su nombre. Por ejemplo, le voy a poner mi nombre. Recuerden que les dije, pónganle su nombre. José Luis Cázares, guión y práctica 1, ¿sí? Y este mismo archivo lo van a subir, ¿sí? Lo van a subir aquí al, al, en la tarea, en la práctica 1. Como yo estoy como docente ahorita, no me aparece la opción. Veo las instrucciones, pero aquí del lado derecho dice subir archivo. Y ahí suben el archivo y ahí me lo mandan. Yo lo bajo. Ya yo lo descargo, lo abro y veo cómo van, ¿verdad? Entonces para confirmar que todo vaya en orden y si hay algo que les tenga que hacer alguna nota, pues igual. Entonces les voy a dar a lo largo de esta semana para que se vayan poniendo. Pueden entregar entre hoy, mañana, pasado. Para si alguien quiere saber cómo va con su práctica, o sea, también sería como un acto de responsabilidad para poder decir que estamos avanzando conforme va el plan, ¿verdad? Entonces, y que no hay ningún problema, ¿no? Les di una herramienta muy importante que es cómo medir dimensionalmente la parte. Ustedes tienen ahí el plano de la pieza y pues ven que el diámetro de enfrente pues de 1 pulgada, la longitud estamos cumpliendo con 2 pulgadas, el espesor de 500 milésimas, el radio de 62 milésimas. Entonces pueden inclusive crear este dibujo e irlo acotando, ¿no? Del base que ya tienen, que es la mitad de la parte, en otro nivel, y pues también ahí demostrar pues que todo lo tienen bien controlado, que no hay ningún problema, que la geometría de la parte que dibujaron es totalmente fiel a lo que pide aquí nuestro plano básico y base, ¿no? Entonces así es como lo guardan todo completamente en su archivo de Mastercam, ¿sí? En que está en pantalla, y así me lo mandan y ya voy viendo hasta el punto en que van avanzando, pues, y más lo que le hayan puesto de más, pues ya, que no tengan ningún problema. Entonces es este mismo archivo, el archivo con el que están guardando su primera práctica en Mastercam. Sí, sí. Y se entregaría normal hasta ese avance, sí. Pueden entregarlo hasta este avance, no hay problema. Y ya les voy dando el visto bueno, como dicen, ¿no? Entonces, ténganlo ahí al pendiente para que ustedes estén seguros de lo que están haciendo, pues y yo poderles ayudar con cualquier detalle, ¿no? que vea, y si no, pues les mando la nota de que todo está excelente, ¿no? Y vamos bastante bien. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Sí, ¿no? Mande, Eduardo, adelante. No tengo dudas. Sí, sí, adelante. Yo no tengo dudas. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Sí, no tengo dudas con los avances. ¿Tienes dudas con los avances? No, no tengo dudas. Ah, no, no tienes dudas todavía. No, no Ok, tengo dudas. muy bien, Eduardo, excelente. Entonces, vamos a darle inicio entonces. Vamos a esta primera parte. Bien, denme un segundo, porque ahorita estaba viendo todo. Se me encuentra aquí. Ok.
Ok, aquí tengo esta. Y la otra sería... Vamos a ver... Entonces, dame un segundito, estoy buscando aquí una práctica. Para dar inicio con la clase. Muy bien, ya tengo también esta. Ok. Bueno. Les estaba preguntando que si tienen dudas, preguntas, ahorita es buen tiempo para sacarlos antes de que inicie. Que ya una vez que empiezo a arrancar y empiezo a hablar, pues ya saben que nadie me para, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, adelante. Bien, yo creo que con esto voy a arrancar. Y ya con el Mastercam pues les voy explicando bien cómo va el detalle. Bien. Tengo esto. Video estorno. Bien, pues vamos a dar inicio entonces. ¿Cómo elegir herramienta? ¿Cómo elegir herramienta para instalarla en nuestra torreta? Todos pueden ver mi pantalla, ven el video. Ok. Sí. Sí. Lo que estoy mostrando ahí es, bueno, estoy limpiando una torreta. Esta es la torreta de la máquina, ¿sí? Estoy efectuando una limpieza para poder instalar el holder o herramienta de corte que quiero yo utilizar. Entonces, ¿ven esa ranura que está ahí? Ok, esa ranura tiene una dimensión, ¿sí? Se los voy a establecer de esta manera porque hay muchas formas y hay formas mucho más universales y mejores, ¿no? Que la que les voy a explicar, ¿sí? Pero ya están enfocadas a mayor avance, o sea, al conocimiento. Yo lo voy a explicar de manera cero, pero quiero que entiendan un origen del por qué, ¿sí? Es una forma que se me hace sencilla a mí de poder entender cómo utilizar y qué tipo de herramienta puedo utilizar para hacer determinado tipo de operación. Sabemos que hay operaciones en el Mastercam. Tenemos operaciones que ya les he mostrado aquí en la ventana de Toolpaths, aquí arriba en el menú, que dice hacer desbastes, row, ¿sí? Que es desbastes, finish, dar acabados, superficies, el thread, ¿sí? Este es para hacer roscas, grow, para hacer ranuras, ¿sí? Este no está necesario. Este es el face, vamos a brincar el face, para hacer cariados. Cut off es para cortar, ¿sí? Tronzar. Drill, pues barrenar, ¿verdad? Entonces, para cada una de ellas, sí, existen herramientas que se pueden implementar para hacer cada una de esas operaciones. Algunos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, drill es barrenar. Entonces, para barrenar, pues no usamos herramientas como de este tipo, ¿verdad? Déjenme mostrarles una. Ahí voy a abrir en pantalla. Para barrenar, pues no se utilizan herramientas como este tipo, ¿verdad? Esta no es una broca. Sabemos que es una broca, ¿verdad? Todos sabemos cómo es una broca, ¿sí? Entonces, si alguien no sabe cómo es una broca, díganme ahí por el chat. Entonces, sabemos que estas herramientas pues no son nada que ver, ¿verdad? Con una broca, no tienen nada que ver. Entonces, para el proceso de hacer drill, ¿sí? Hacer un barreno en nuestra pieza, pues usamos la operación en modo drill, que es barrenar. Entonces, pero este tipo de holders, pues si hay diferentes geometrías, como las que le acabo de mostrar aquí en pantalla, pues tienen otra función, ¿verdad? Y entre esas otras funciones pues están, por ejemplo, las que les mencioné al inicio: desbastar, hacer acabados en superficies. Y esos holders, ¿sí? Les voy a poner cómo se escribe holders. Estos tool holders, ¿sí? Que si los pueden decir en inglés, porta herramientas, ¿sí? Estos porta herramientas pues son
llevan unos insertos, y esos insertos, como el que está aquí, ese que se ve plateadito, pues es una pastilla que tiene cierta geometría, en este caso tipo rombo. Entonces esos holders, vamos a iniciar primero por el holder y luego hablamos de la pastilla que vamos a utilizar, y vamos a ver cómo seleccionarla, cómo se selecciona y desde qué campo tan grande de herramientas pues vamos a tomar una decisión para elegir de ese tipo de geometrías, cuál de ellas elegir para hacer nuestro maquinado, para hacer nuestro careado, para hacer nuestro desbaste exterior, para hacer nuestros terminados de contornos en la pieza que tenemos aquí por programar. Ahora, ¿por qué inicio por el lado de la ranura de la máquina? Bueno, dado que esa es la ranura de mi máquina y esta es la máquina que yo compré, esta es la máquina, tengo un torno horizontal con esta torreta, ¿sí? Y sobre esta torreta, pues yo realizo la instalación de estas herramientas, ¿sí? Ya está ahí instalada una de ellas. Estas herramientas, una herramienta como esta, es como de este tipo, ¿sí? Tienen su nombre. Ahorita también les voy a mostrar cuáles son las, ¿sí?, herramientas como este tipo. Y cada una, ¿sí?, de estos tool holders, ¿sí?, tienen sus dimensiones, ¿sí?, sus medidas, sus tamaños, sus longitudes, sus ángulos, sus grados de geometría para poder lograr alcanzar y cortar, ¿sí?, ciertos perfiles como el que se ve aquí en la figura, la pantalla. Aquí está mostrando un ejemplo de lo que puedes hacer, por ejemplo, con esta herramienta. Aquí te está mostrando otro mismo inserto, ¿sí?, y está mostrando el mismo ejemplo, ¿verdad?, la misma aplicación, este tipo de contorno. Aquí, por ejemplo, está mostrando uno, pero vean la posición del inserto y vean la aplicación en la que la herramienta pues está entrando a hacer el corte, ¿sí?, dependiendo de los grados que tiene para cumplir con los grados de esta geometría del contorno de la pieza. Está mostrando, por ejemplo, esta otra herramienta, ¿sí?, es como un inserto rombo también, de geometría rómbica, pero aquí entra, por ejemplo, a hacer ya ahora sí el uso de su geometría para poder atacar ángulos o superficies más agudos, más estrechos o más cerrados, ¿verdad? Esas áreas más difíciles de entrar con alguna herramienta. Entonces están, por ejemplo, esta otra, y también tiene aquí, por ejemplo, ahí el contorno, pues son diferentes. Entonces algunas de ellas pues aplican para este tipo de contornos, otras no podrían llegar a atacar ese tipo de cavidades, ¿sí?, o de superficies angostas en las que tienen que entrar la herramienta para poder realizar sus cortes. Por ejemplo, las posiciones también en las que esté la pastilla también es muy importante para poder seguir, ¿sí?, linealmente todo ese contorno que tiene que ir formando, ¿sí?, nuestra herramienta. Entonces, si se dan cuenta, esta pastilla es igual que la anterior que acabo de ver, ¿sí? Es la misma pastilla, ese rombo, que esta, pero ¿quién le está dando la posición, ¿sí?, a la pastilla? ¿Quién le da la forma en la que sienta la pastilla? ¿El quién? El holder, ¿sí? El operador. Los tool holders, ¿sí? Los tool holders, no, los portaherramientas. Portaherramientas o también le dicen portainsertos, ¿sí? Los portainsertos son los que tienen en su geometría, ¿sí?, de la geometría de este holder, que está cuadradito, rectangular, largo. Todo ese holder le da la posición a la pastilla, y en este caso la posición de la pastilla está así, de esta manera. Pero hay otros, les comentaba aquí en la presentación, pues hay otros que la pastilla la mantiene así, como al centro, ¿sí? Y en otros casos la pastilla está así, como inclinada hacia un lado izquierdo, ¿sí? Y dado que tienen diferentes posiciones las pastillas, pues porque también dentro de estos porta herramientas, se dan cuenta, hay de estos holders que mantienen una pastilla en su posición neutral, una pastilla inclinada en su posición en mano izquierda, en este ángulo, y la misma pastilla, pero ahora el holder la pone en su mano derecha, dando este ángulo de ataque. Entonces, ¿se entiende? ¿Sí me entendieron cuando ahora sí ya me entienden
quién es quien le está dando la posición a la pastilla, en qué ángulo de cortes la está posicionando para poder entrar a cortar. ¿Quién es? Nuevamente, ¿el quién? El holder, ¿no? El tool. Sí. El operador, ahorita comentaba la compañera, el operador es el que instala la herramienta, ¿sí? El operador es el que instala la herramienta, pero el operador, ¿cómo sabe qué herramienta instalar? Y a eso me refiero al mismo tiempo de cómo sabe el programador qué herramienta utilizar para hacer para empezar a hacer el trabajo, hacer el cariado, desbastar todo este material, acercar a la geometría, dar los acabados finales y por último tronzar la pieza para que pues la pieza termine así, ¿verdad? Una pieza única, sola, ¿sí? Fuera de esa barra de la cual vamos a estar trabajando, sacando partes, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es ahorita, ¿cómo vamos a determinar qué tipo de herramienta, de tool holder, ¿sí? vamos a utilizar para poder hacer este trabajo? Pero inicialmente me enfoqué a preguntarles algo antes de eso. ¿Qué tipo de herramientas pueden ir en estas ranuras? En las ranuras de un portaherramientas como una torreta. ¿Qué tipo de herramientas pueden ir? ¿De qué tamaños pueden ir ahí? Si se dan cuenta, el holder se dan cuenta que está al ras. Al introducirlo en la ranura se ve que está al ras casi de la cara de la torreta, ¿verdad? Se ven que el cuerpo del holder tiene el tamaño exacto para poder introducirse en la ranura de la torreta. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, ahí vamos al siguiente paso. Por aquí tengo... Les voy a mostrar algo. Denme un segundo, nomás tengo que abrir. Aquí está. Entonces, cuando un programador, sí, porque ustedes ya están trabajando como programadores ahorita, pero lo que tienen que ir a hacer es, bueno, yo tengo un catálogo y tengo millones de herramientas, millones de insertos, diferentes geometrías. A esto me refiero con las geometrías, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es de torneado general son las pastillas que ven al inicio de aquí de esta. Manuales como estos hay muchos y todos empiezan de diferente forma a ofrecerte una gran variedad de insertos que conocer y que aplicar. Ahora sí que el programador sabe para qué sirven cada uno de ellos, ¿sí? En qué los puede aplicar. Todos esos insertos, ¿sí? Poniéndolo de una forma básica y sencilla para que nosotros lo podamos entender es, todos los insertos son de torneado general. Todas estas pastillas con estas geometrías, ¿sí? Del tipo rombo, ¿sí? Son para torneado general. Viendo el tipo de torneado general en las que se pueden trabajar estas pastillas son para ese tipo de contornos, hacer caras, hacer contornos exteriores, ¿sí? Y les comentaba, dependiendo el ángulo en el que esté la pastilla instalada en su holder, pues también va a poder alcanzar a introducirse, a hacer diferentes geometrías en la parte. Entonces aquí ya no solamente depende de la experiencia del maquinista o del programador. Un programador puede tener experiencia de saber maquinar partes, piezas, de haber visto procesos frente a una máquina ya trabajando, pero ahora sí que el programador, más que nada, lo que tiene que explotar de sí, y eso no te lo entrega, ¿cómo se dice? No te lo ganas. Eso ustedes ya lo tienen que sacar de ustedes mismos. Se le llama imaginación, ¿sí? La imaginación de decir, bueno, el punto de perspectiva de tener un criterio de decir, ok, esta herramienta puedo meterla a hacer este trabajo, ¿sí? Y simularlo, proyectarlo. ¿Y qué herramienta nos sirve para poder hacer esa simulación? ¿Qué herramienta? Mastercam, por ejemplo. Es uno de esos programas que nos pueden llevar a cabo, decir, ok, mira, voy a agarrar esta herramienta y la voy a hacer que haga este trabajo. Y a ver, la voy a aplicar, la meto a que corte y la voy a meter. ¿Cómo voy a meter la herramienta esa que yo estoy viendo ahí en esa herramienta? ¿Cómo la voy a meter? Así acostada, la voy a meter parada, la voy a meter. ¿Cómo la voy a poner? ¿En qué posición la voy a poner en mi torreta? ¿Sí? Dentro de esa ranura. Aquí, por ejemplo,
al instalarlas en la ranura de la torreta, pues ya se ven aquí, así, en esta posición. Totalmente, ¿sí? Al parejo de lo que es la cara de nuestra torreta y horizontales a esa cara, ¿verdad? Entonces, de manera que nosotros cuando nos paramos frente a lo que es nos paramos frente a lo que es nuestra máquina, pues lo que vemos es la torreta del lado derecho, nuestro chuck del lado izquierdo, y la herramienta la vemos totalmente como vertical frente a lo que es la máquina. Y dentro ya, ahora sí que en la posición de la torreta. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es abrir el programa para recordarles un poquito, ¿verdad? Ya está abriendo ahí. Entonces, tú te paras frente a un torno y ves todo el herramental, ahí está. Instalado en la torreta. Todo tipo de herramientas, ¿verdad? Pero tú frente a un torno, tú estás parado aquí y lo que ves ahí es tu chuck, tu material del lado izquierdo aquí en este chuck, en esas mordazas, y del lado derecho ves la herramienta. ¿Cómo la ves instalada? ¿Sí? De frente, como la estamos viendo aquí en el video, ¿sí? Ya instalada así de lado, como se ve. ¿Cómo tú la ves ahora sí estando de frente al chuck? La ves así, vertical. ¿Cómo ves el ángulo de ataque de la herramienta? ¿Cómo ves la mano de la herramienta? Y por eso les decía en el curso anterior, y se los estoy exponiendo ahorita porque también eso hay que aprenderlo a elegir a la hora de programar. ¿Cómo ves qué tipo de mano es la que estamos utilizando ahorita para ese portaherramienta? Un tipo holder izquierdo, un holder neutral, un holder derecho. ¿De cuál de todos estos tres tipos es el que estamos utilizando ahorita aquí? ¿Cómo se ve la herramienta? ¿Y por qué la tenemos que utilizar ya instalada en la ranura? Una herramienta de esa capacidad de tamaño de holder, con un holder a la medida, ¿sí? En nuestra torreta ya instalada esa herramienta. ¿Por qué debe de estar la pastilla viendo como si apuntara directamente hacia quién? Hacia el material, para poder realizar el ataque. ¿Dónde dijimos? En este perfil, el perfil que nosotros ya dibujamos, donde vamos a hacer el ataque de todos los cortes, sean cariados, sean desbastes, sean terminados, lógicamente todos esos cortes hasta lograr que la geometría final. Todas esas cositas, ¿sí? Todas esas cositas tienen que irlas juntando, tienen que irlas localizando de cuál va a ser la característica final de ese portaherramientas. En primer lugar, nos vamos por el tamaño de la ranura. Tamaño de ranura. ¿De cuánto debe de ser ese tamaño de ranura? Estas ranuras, ese espacio entre esta cara y el borde son de 1 pulgada. ¿Sí? El holder que ustedes ven en pantalla aquí instalado es un holder con ese cuerpo, ¿sí? Nosotros a ese cuerpo del holder, ¿sí?, le llamamos chunk, ¿sí? El chunk es el cuerpo rectangular de la figura del holder, ese que estoy sosteniendo con la mano, el cuerpo largo rectangular. Todo ese cuerpo le llamamos ¿cómo? Chunk, ¿sí? Y el chunk de esta pieza que ustedes ven en pantalla tiene un tamaño de 1 por 1 pulgada, ¿sí? Y ese es el tamaño de cuerpo que la torreta de nuestro torno soporta para poderlo instalar ahí. ¿Cuántos tamaños hay en la industria? De los más estándar que se utilizan ahorita, hay holders con shank de 1 por 1. Hay holders con shank de 1 a 1/4 por 1 a 1/4, ¿sí? Y hay holders de shank de 1 a 500 por 1 a 500. Lo más común en la industria son esos tres tipos de shank en los holders. De 1 por 1, torretas para poder soportar holders con shank de 1 a 1/4 por 1 a 1/4.
y torretas para poder soportar holders o instalar holders ahí de 1,5 por 1,5, ¿sí? Lógicamente los más chicos son los de 1 por 1, como el que se puede instalar ¿dónde? En esa torreta, por ejemplo, o en la torreta que vamos a estar trabajando, ¿sí? Esos tipos de holders se miran chicos, ¿sí? Pero dado que esas hasta ahorita, por decirlo así, esta ya es una de las características que me da a entender que, bueno, qué tipo de holder voy a utilizar ahí, qué tipo de chan. Con esto ya vamos a jugar un papel importante también para poder elegir qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Ahora, ya sabemos que el chan va a ser de 1 por 1. ¿Por qué? Porque en nuestra torreta lo vamos a instalar ahí, ¿verdad? Y solamente cabe de 1 por 1. Segundo, ¿qué tipo de estas tres manos de holders? Porque pueden existir holders de mano izquierda, neutrales y manos derechas. ¿Cuál de estas tres manos es el holder que yo veo en pantalla? Este que voy a instalar. ¿Es el mano izquierda, el mano derecha o el neutral? Si les pregunto. Germán dice que el mano izquierda. Vamos a ver. El mano izquierda. Este que está aquí. Se ve ahorita que está apuntando para arriba. Pero si yo lo giro, el holder de mano izquierda apuntando hacia abajo. Solamente lo estoy girando. Ahí está. Se ve ya, esta mano de holder se ve ya exactamente como la que yo veo aquí en pantalla. Como realmente se va a ver ahora sí que en la torreta ya instalada esa herramienta. Se ve igual. ¿Sí? Ahí está. Efectivamente sí, ¿verdad? Un holder de mano izquierda. ¿Y por qué debe ser de mano izquierda? Porque el inserto debe de estar ya en posición para ataque. ¿A quién? Directamente contra quién? Contra el material. Ese es el punto número 2. ¿Ok? Punto número 1. ¿Qué tamaño de holder es? De 1 por 1. Punto número 2. Ok. Esa mano debe de ser mano ¿qué? Izquierda. Para que la pastilla del inserto, esa que se ve ahí de color amarillito o verde, ya está en posición de poder ir a atacar directamente el material. Hasta ahí estamos bien, esos 2 puntos. Punto número 3, la pastilla. ¿Dónde se ve la pastilla? ¿En la parte superior o en la parte de abajo del holder? ¿Cómo se debe de ver? ¿Parte superior? ¿Sí? ¿O parte inferior? ¿Cómo se ve la pastilla? En la parte superior. En la parte superior, ¿verdad? Aquí se ve la pastilla. La pastilla, la que se ve aquí, el tipo rombo, esa geometría, ¿se ve dónde? Arriba, no aquí abajo, ¿verdad? Ahora, ¿quién me podría decir de una vez, para ya completar esto, con lo del inserto y el tipo de mano, en qué sentido debería estar girando nuestro material para que el inserto al cortar, al atacar el corte, pueda surgir el efecto de corte? Porque el material, o sea, la pastilla corta con la cara de la pastilla, ¿sí? Esta es la que corta nuestra pastilla. Con esa pastilla nosotros cortamos, ¿ok? Con estas pastillas que instalamos en los holders. Ahora, ¿en qué sentido debería estar girando nuestro material? ¿Sí? O el chuck. Nuestro material en el chuck, nuestro chuck, ¿en qué sentido debería estar girando para que el material pueda entrar en interacción con la pastilla? ¿En sentido horario? Como si lo vemos así, lo pongo así de lado, ¿sí? Así lo veríamos como si tuviera que girar así, ¿verdad? Horario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, todos esos parámetros que están ahorita ustedes conociendo y que ya estamos asimilando, ¿no? Estamos familiarizándonos. Todos esos parámetros son cosas que nosotros tenemos que ir, ¿sí?, tomando en cuenta. Un programador tiene que tomar en cuenta todo, ¿sí? No se le debe de escapar ningún detalle. Y estos, por ser muy básicos, pues no menos, ¿verdad? Deben de ser cosas muy sencillas. Pero vamos conociendo un poquito más sobre la herramienta,
No nos vamos a brincar directamente. Bueno, sí, ya estuvo. Entonces esta es, vámonos. Váyanse para el Mastercard. Vámonos a buscar fulanita. No, falta más. Ya conocemos que son chunk de una por una. ¿Por qué? Porque esa es mi torreta. De ahí solamente caben de una por una. Los tengo que instalar en esta posición, así que se vean como están verticales, metidos así directamente a lo largo de la ranura. ¿Sí? Quedan justo casi al ras de lo que es la cara de la torreta. Las pastillas quedan, ¿cómo? Expuestas hacia arriba, ¿sí? No hacia abajo. Lo más ideal debe de ser que la pastilla quede expuesta hacia arriba, ¿sí? Aquí hacia arriba. Porque lo ideal es que la pastilla también quede expuesta hacia arriba. ¿Quién está parado frente a la máquina? ¿Quién está trabajando y todo el día en la máquina? El operador, ¿no? Al momento de que la pastilla sufre un desgaste, se quiebra, se despostilla, se rompe, lo que sea. Si la pastilla estuviera abajo del holder, el cuerpo del holder tapara la pastilla, ¿podríamos ver directamente la pastilla a ver si se quebró, se despostilló, se rajó o algo? No, ¿verdad? La pastilla quedaría por abajo y tendríamos que girar la torreta para poder ver el estado de la pastilla. Entonces, una forma rápida de poder darle al operador que identifique que la pastilla está en buen estado, pues es siempre que la pastilla sea visible. Y en este caso, si es la posición en la que la pastilla está lista para poder atacar y cortar, antes de entrar a cortar, pues ya estamos viendo dos cosas. Número uno, que la pastilla esté en buen estado. Y número dos, que el giro del material, el giro del chup, sea el correcto. En este caso, como me decían, ¿verdad? Si va a estar así, pues que esté girando de manera como si estuviera girando el chup horario, sentido de la manecilla del reloj. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Contesten ahí por el chat, por favor. Quiero saber si hasta aquí están entendiendo. Se nos puede ir a una clase, pero créanme, así como cuando vimos el tipo de máquina y todo eso, pues igual nos va a ayudar a hacer un intro y saber cuál es el origen y el por qué estamos eligiendo la herramienta, ¿ok? No quiero que sea nomás así de bravo. Vámonos, la que yo diga y fierro. No. Al final va a ser así, pero ok. No se crean. Tenemos que saber por qué. Ok. Entonces, muy bien, gracias. Ahí contestaron todos. Entonces no hay ninguna duda. Muchachos, les abro el tiempo a este espacio porque necesito saber si alguien no lo entiende, pues por favor pueden expresarlo ahí, no hay ningún problema. O sea, el chiste es saber ponernos todos al corriente, ¿verdad? ¿No se entendió? Volver a repetir, no se preocupen, que no les dé pena. ¿Sí? Si hay algo que no entienden o algo, pues pónganlo. No hay preguntas malas ni tontas. Aquí todo es necesario para poder comprender bien y al máximo, ¿no? Entonces, vamos con lo que sigue entonces. Estoy al pendiente del chat, ¿ok? Ahí está el holder. La pastilla está expuesta hacia arriba. El giro va a ser horario. El chunk va a ser de una por una. Pero ¿qué tipo de pastilla puedo elegir yo? ¿Qué tipo de pastillas se eligen? Bueno, yo les voy a mostrar varios tipos de pastillas y ustedes van a decir ahorita cuáles de todas las familias podrían utilizarse. Ustedes mismos van a tener que llegar a una conclusión. Y dada esa conclusión, ya vamos a elegir la herramienta. O sea, todos vamos a hacer un choque de neuronas ahorita. Cada quien va a hacer una neurona y de un solo programador. De aquí va a salir un programador. Y ese va a decir cuál de todas las herramientas se van a utilizar. ¿Por qué que las prácticas no les piden más en el Classroom? ¿Con qué lo van a hacer y cómo lo van a hacer y cómo quiero que yo lo haga? Porque ustedes la van a hacer. ¿Sí? Y depende con lo que hagan ahorita esta práctica, la 1, lo pueden hacer con la 2 y la 3. No se preocupen. Van a poder usar las mismas herramientas que se usan en la primera práctica, en la segunda, tanto como en la tercera. Entonces, ahí les va. Fíjense bien, ¿eh? Existe una familia de insertos, ¿sí? Que se llaman los insertos... Perdón, se me movió todo aquí. ¿Los insertos tipo qué? Diamante, ¿sí?
Esta es una de las familias más comunes y más estándar en lo que es el área de maquinado de torno. ¿Sí? Hay muchas más familias, ¿sí? Por las cuales que conocer. Ahorita vamos a ver. Entre los insertos rombos están este tipo de insertos, los NMGs, ¿sí? Están los DNMG. Y cada uno de ellos también tienen sus diferentes cuestiones geométricas, ¿sí? Dimensiones, espesores, anchos, tamaños, diámetros, radios, ¿sí? Medidas. Y hay gran variedad de insertos de los tipos rombos como los tipos NMG que les acabo de mencionar, ¿sí? Con diferentes características en las caras de sus insertos para poder manejar, tener un mejor control de rompeviruta a la hora de estar maquinando, ¿sí? Y les voy a explicar también en qué consiste este control de rompeviruta, pero ahorita estamos hablando de cómo elegir la herramienta y luego les explico las características a más a detalle. Existen los DNMG, ¿sí? Ese tipo de insertos que también son de la familia de los rombos, que son también son de los más comunes, los más estándar que se utilizan en el área de maquinado. Y están también estos tipos, los BNMG. Si se dan cuenta, entre los tres insertos que les acabo de mostrar, la diferencia entre cada uno de ellos, el C se mira más robusto, ¿sí? El ángulo de cada uno de sus lados pues no tiene tanta claridad, está un poquito más abierto, ¿verdad? Son 80 grados. El ángulo de un DNMG son 55 grados, se van cerrando más estos ángulos y los ángulos de claridad o de ataque de corte pues se van volviendo más amplios para poder atacar cavidades más cerradas. Y sin hablar pues del BNMG, que son 35 grados, es mucho más agudo y puede entrar, ¿sí? En ciertas superficies o contornos pues más difíciles de entrar, ¿no? Ahí de poder atacar. Y también hay gran variedad de tipos de insertos de los D, de los V. Pero estos insertos también tienen números, nomenclaturas. Y su primer número o su primer letra es la C, que define el tipo de geometría de inserto que se va a utilizar. No voy a extender esta práctica como lo hago en el curso de principios básicos. La verdad es que tenemos mucho por qué ver, pero les voy a explicar el origen de manera un poco más resumida, ¿no? El tipo C, en el nombre de la nomenclatura del inserto, porque dijimos CNMG, DNMG, VNMG, ¿a qué se refiere la primera letra, la C? La C se refiere a lo que es el tipo de geometría. Si fuera H, la primera letra, se trataría de un inserto de geometría hexágono. Si fuera una O, octágono, P, pentágono, R, redondos, completamente redondos, S, cuadrados, 4 lados iguales, T, triangulares. Hay insertos de los rombos, aquí está la familia de los rombos, y no solamente hay C, D y V, también hay E y M. Entonces todos tienen diferentes grados, ¿sí? Y mientras más chicos los grados, pues estos son más agudos, más puntiagudos, ¿verdad? Entonces los W, trigones, rectangulares, paralelogramos. Entonces se dan cuenta que hay una gran variedad de geometrías, de insertos. Entonces, ¿cuál de todas estas geometrías van a elegir? Pues hasta ahorita no sabemos cuál, ¿verdad? No sabemos si a lo mejor un hexágono es mejor, un octágono es mejor, un pentágono es mejor, un redondo, cuadrado, ¿verdad? No sabemos, ¿sí? ¿Cuál de todos es el que puedo utilizar yo para poder trabajar? Ahora sí. Bien, vamos más adelante. Entonces, si hay varias geometrías, ¿sí? ¿Cuál de todas estas son las que me recomiendan para poder trabajar en el torno? ¿Cuál de todas estas aplican más en el área de torneado? ¿Y cuál de todas estas geometrías posiblemente también apliquen en el área de fresado? No solamente en torno, también en fresado. Aplican ese tipo de geometrías porque también en el fresado hay herramientas que utilizan insertos. Entonces, entre todos estos insertos, ¿sí? Pongan atención en las figuras. Existen, de la gran variedad de holders que existen para torneado, pues existen ese tipo de holders que sostienen herramientas como insertos como los como los rombos. ¿Los tipo qué? Los tipo C.
tipo C, tipo D, tipo V, tipo E, tipo M. Todos son familias de los rombos. Entonces, de los holders más utilizados, pues están estos. Ese tipo de holders, ese tipo de holders, ¿sí? Que si dicen, bueno, el primero y el segundo, ¿qué diferencia hay? Bueno, entre el holders también cambia lo que es el tipo de clamp. El clamp es el que sujeta el inserto, este que está aquí, este chiquito. Pero se dan cuenta y el de abajo pues tiene este otro tipo de clamp que sujeta el inserto. Entonces solamente hay una diferencia entre esas cosas. Son características que a veces son muy pequeñas, no son la gran cosa. Entonces, por ejemplo, el tipo de sujeción. Pero se dan cuenta, la aplicación de ese inserto es para hacer, por ejemplo, contornos como de este tipo, ¿sí? Y todo esto es sacado ¿de dónde? Toda esta información es sacada ¿de dónde? De los mismos catálogos. Los mismos catálogos, tú te vas a un catálogo y te muestran toda la gran variedad de insertos que les acabo de mostrar en sus geometrías, ¿sí? Y a medida que te vas introduciendo, pues hay diferentes tipos de insertos y diferentes tipos de... Y si ven aquí, por ejemplo, hay una tabla grandísima de datos sobre cada uno de los insertos, pero les voy a dar así algo rápido. Todos los materiales son ¿qué? Son diferentes uno de otros, ¿verdad? Y su característica más fácil de entre un material y otro, pues es su dureza, ¿sí? Las maderas, los aluminios, los titanios, los aceros, su dureza es muy diferente. También la materia, ¿sí?, de la que están compuestos es muy así como lo es su materia, también muy diferente, ¿sí? Su composición, su aleación, todo ese tipo de detalles. Y cada uno de estos grados, cada uno de estos colores que ustedes ven aquí arriba, azules, amarillos, rojos, verdes, cada uno de esos grupos de colores define cada uno de esos tipos de materiales. Materiales como los tipos no ferrosos, los aluminios, como los aceros, los inoxidables, que son los aceros, como los térmicos, como los titanios. Entonces, cada uno de esos colores define un grado que puede soportar esta misma pastilla, una misma pastilla como esta, diferentes tipos de grados para soportar ese tipo de materiales. ¿Y soportar en qué condiciones? En condiciones, por ejemplo, de calor, de rendimiento, a la hora de cortar, resistir lo que son golpes, resistir cortes prolongados, resistir altos niveles de calor para que no se fundan. Entonces esos recubrimientos ayudan a poder trabajar con cada una de esas características de los que tienen esos materiales, que se pueden calentar, que tienen demasiado desgaste porque son demasiado duros, resistentes al corte. Entonces cada una de las características de estos grados, por eso es que las tablas se miran muy complejas, de diferentes puntos, ¿verdad? Donde pueden entrar, por ejemplo, que puede ser para aluminio, que puede ser para titanios, también puede aplicar para aceros, ¿sí? Dependiendo de los colores. Pero una sola pastilla con la misma nomenclatura y con la dimensión geométrica, ¿sí?, exacta que tiene, podría aplicar para otro tipo de materiales, pero esas solamente son las diferencias entre los colores. Entonces, para cada inserto, pues se ve complejo ahí qué aplica para qué, y qué material lo voy a utilizar. Pero las geometrías no cambian, las geometrías ya están estandarizadas. Podría decirse que entre proveedores esas geometrías hasta son universales. Los tamaños de los insertos, los espesores, todo eso no cambia entre catálogos de lo que ustedes están viendo. Entonces, entre insertos cuadrados, redondos, rómbicos, triangulares, de todo este tipo, ¿sí?, pues una parte importante que juega para poder iniciar el proceso de selección de herramienta, pues también están los holders. Y les comentaba, en los mismos catálogos, cada que vas a ver una herramienta, por ejemplo este tipo, aquí te muestra el holder y te dice, ¿sabes qué? Mira, con el holder podemos hacer este tipo de cortes. En este caso es la cara de la barra, y lo que está haciendo aquí es efectuando como un cariado. Pero se dan cuenta, la única cualidad que tiene este holder con ese inserto en esa posición es solamente hacer el cariado. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi pieza voy a hacer un cariado, pero también quiero hacer el contorno exterior, pues entonces, ¿para qué me sirve este inserto, verdad? Por decirlo así, es un ejemplo. Si solamente puedo hacer el cariado, pero también quiero hacer el desbaste exterior,
A menos que tuviera que mejor comprar una herramienta como esta para hacer el careado, simplemente para hacer el careado, y voy a tener que comprar otra herramienta para poder hacer el contorno exterior, como por ejemplo esta, que esta ya me está definiendo aquí que puedo hacer contornos exteriores. Y se dan cuenta, es la misma pastilla, es el mismo rombo, el mismo tipo de inserto, de geometría de inserto, el de abajo que el de arriba, ¿sí? Solamente que el de arriba, el holder en esa posición solamente me permite hacer careado, pero en esta posición igual me puede permitir hacer careado y también hacer el contorno. Entonces aquí la parte del programador lo que podría exigir es decir, número uno, ¿ustedes qué les sonaría? Pues vamos a elegir a alguien de aquí, a Germán. ¿Qué te sonaría más justo? Compramos una herramienta para hacer el careado únicamente y compramos una segunda herramienta para hacer el contorno exterior. ¿O qué te sonaría más coherente? Compramos una herramienta que estandarice tanto hacer careado como para hacer el perfil exterior. Pues la opción 2, no, maestro. Así es, y es una forma, como les decía, es una forma lógica de cómo un programador también va eligiendo herramienta. La forma en la que un programador también tiene que trabajar es estandarizar. Y estandarizar es poder usar el mínimo número de herramientas para poder lograr hacer un trabajo. A lo mejor con una herramienta podemos hacer todo, hacer desde los desbastes, hacer los semiterminados, hacer los terminados y finalmente una segunda herramienta que tenga la cualidad únicamente para poder tronzar la parte. ¿Sí? Y para poder saber cuáles son las que tronzan o cortan la pieza, pues también tendríamos que echarnos un clavado para ver qué tipo de herramientas como estas son las que hacen este trabajo. Ok, entonces hasta ahorita tenemos calificada como esta, como una de las opciones, y me la está dando inclusive un catálogo, pero vamos a ver qué tanta variedad me puede ofrecer un catálogo, hasta dónde se expande sobre el estándar. Ahora, estamos hablando de las capacidades, de las cualidades físicas que tienen estos insertos ya instalados en estos holders para poder hacer este tipo de trabajos, como este contorno, que ya puede ser cara y contorno, no simplemente caras como el de arriba, ¿verdad? Como el de acá arriba. ¿Sí? Ok, entonces, pongan atención ahí. Segundo, vean este holder. Ese holder pone en esa posición el inserto, ¿sí? Pero en esa posición únicamente lo único que me está mostrando es que puedo hacer solamente un desbaste o un corte acabado de perfilado de la operación de cilindrado por el exterior, ¿sí? Pero en posición recto, o sea, solamente corte recto. Y aquí pues voy a hacer un corte recto, pero también pues, me levanto, corto y corto así también. O sea, por decirlo así, no, a lo mejor sí lo hace, pero a lo mejor batalla para poder llegar por esta claridad, este ángulo, pues a lo mejor me va a batallar aquí para poder llegar a esta esquina, no la va a tocar. Voy a ir tocando todo esto bien suave, pero aquí a la esquina pues no voy a lograr satisfacer llegar hasta aquí, ¿verdad? El corte, el acabado. No, ¿por qué? Porque la geometría pues no me va a dar vamos a suponer si estuviera así y estuviera así el inserto, prácticamente ahí ya no alcanzo el radio, ¿verdad? Iría cortando lo demás, pero es un ejemplo, ¿no? Pero aquí el radio ya no alcanzo a llegar y todo este material aquí que va a pasar pues se va a quedar ahí, ¿verdad? Remanente. Entonces no me conviene porque necesito alcanzar, lograr llegar al objetivo, que es todo el contorno, definirlo completamente. ¿Sí me está dando a entender? Sí. ¿Sí? Jaime, Irene, Diego, Sí, Cruz, Manuel, Rolando, Manuel Abraham. Ok. Entonces, dentro de las dos herramientas, la que vimos anteriormente, que dijimos, bueno, esa sí no me sirve porque puedo hacer careado, puedo hacer contorno exterior, también existe esta. Y vean, esta también puedo hacer careado, puedo hacer contorno, e inclusive llegar a atacar cavidades más profundas en cuestiones del interior del contorno. Quizás a lo mejor no necesite más, pero posiblemente esta herramienta también pueda aplicar y sea mi segunda opción, ¿verdad? Un holder con esta posición del inserto, que atacando directamente sobre el perfil, pues me dé la facilidad de poder llegar a cubrir ese contorno.
Entonces, como estas herramientas, pues podemos seguir yendo e indagando y buscando una herramienta que pueda cubrirse a superficies así, como ranuras, que en este caso, pues no. Esa geometría, así como se ve el inserto parado, pues no me serviría tampoco, ¿verdad? Para poder, sería el mismo caso como lo vimos anteriormente. Se quedaría aquí, el inserto está así como parado, vertical, el rombo. Pero a la hora de llegar aquí al radio, pues también no va a cumplir, porque la claridad de su ángulo pues no le da para poder llegar así y atacar directamente esta posición, ¿verdad? El holder estaría aquí parando el inserto en esta posición y pues no me da el ángulo de ataque. La diferencia, por ejemplo, como el que está mostrando ahora ahí en la otra posición del holder, así, pues aquí ya puedo atacar todo directamente y entrar por la ranura y todo eso. Entonces me está dando posiblemente una claridad mucho mejor del ángulo para poder llegar a atacar todo ese contorno. Entonces, hasta ahorita solamente me está mostrando lo que son insertos, vean, con diamante, rombos, y aquí veo uno, miren, triangular. Y el triangular, miren, la misma base. Vean como si lo pusieran en la posición en la que entra en la ranura, ese holder ya instalado, ¿sí? Así parado. Imagínense el holder triangular. Por eso les decía, hay que variar entre la imaginación a la hora de elegir herramienta también. A eso me refería. Imagínatelo ahí. ¿Qué solamente cubriríamos? Pura cara. No diámetro, pura cara. ¿Me serviría un holder así? Pues no, ¿verdad? No quiero solamente dar la cara, también quiero dar perfil, diámetro, ¿sí? Ahora, visto en esta posición, un holder que pone la pastilla en esta posición, bueno, tendría que comprar lo mismo, como le decía Germán, ¿verdad? No compraría un holder para hacer una cara y otro holder para hacer el diámetro, y luego aparte solamente son lineales. No podría seguir contornos, ¿sí? Que tengan así curvas o radios, o en este caso el radio y luego el espesor, que vaya siguiendo una curva así, continua. Con una herramienta, un holder con una sola posición. Están los más agudos. Les decía que también entre los rombos existen con menos ángulos, menos ángulo de grado aquí en la punta. Son como 35 grados aquí, por eso está tan agudo este inserto. Pero también eso mismo le permite atacar, ¿sí? Por ejemplo, en los perfiles, pues esas cavidades, ¿no? Más profundas, de ángulos más inclinados, más cerrados. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta? Seguimos avanzando y vamos descubriendo todavía mucho más holders. Y entre sus variedades posiciones, pues también vean los mismos ángulos de ataque. Y todo eso también te lo está recomendando un mismo catálogo. Y están lo mismo los ¿quiénes? Los rombos. Más tipo rombo. El tipo de trabajo que pueden hacer únicamente. Estos por ejemplo, pero en esta posición. O sea, te das cuenta que pues no me sirve. Ya vi unos que sí me sirven, que sí pueden hacer todo, pero no, ese no. Los triangulares, mira, aquí hay un triangular. Se mira como que ese sí podría a lo mejor hacer cariado y podría hacer también el exterior, pero vean en qué posición tuvo que el holder poner el inserto para poder lograr ese ángulo de ataque. Entonces aquí ya cambia, ¿verdad? Un triangular pues podría ser también una de las opciones que puedo tomar, pero tendría que irme a elegir este holder y esta pastilla. ¿Dónde voy a buscar estos holders y estas pastillas, chicos? ¿Los voy a buscar dónde? En el Mastercam. El Mastercam es Mastercam. Su fuerte es la manufactura. Y tiene una librería extensa, grande, de todo este tipo de herramientas que ustedes están viendo en pantalla en este catálogo. Que si ustedes ven estos números que están aquí, estos que están aquí del holder, pues ese mismo número lo pueden ir a buscar ahí en la librería de Mastercam y posiblemente lo van a encontrar. Y si no lo encuentran, ustedes también pueden dibujar la herramienta, pueden diseñar la herramienta tal y como está en el catálogo, diseñarla, por eso les dan sus geometrías también aquí. Y una vez diseñada ya la pueden ahora a utilizar, a implementarla en su programa. O sea, no quiere decir que no encontré la herramienta y en la librería y no me da nada muy ni parecido siquiera, ¿no? A lo que me muestra el catálogo para poder mandar pedir esa herramienta y comprarla. Pues sabes qué, pues la dibujo yo y la puedo programar, algo como esto.
¿sí? O sea, también se puede hacer eso. Entonces, seguimos viendo ahí triangulares, ¿sí? Triangulares solamente en un solo sentido, ya sea cara o exterior, ¿no? A excepción como el que vimos hace ratito, que ya presenta como en este tipo de posiciones un triangular también que podría aplicar. Pues miren, hace por ejemplo cara y también hace el perfil exterior de la pieza. Entonces ya todavía como que todavía marca, ¿verdad? Y vean, me sigo y ya llevo mitad de catálogo, y yo les hablé de un mundo de herramientas, pero vean, aquí hay más. Estos también son ¿qué? De la familia de los rombos. Otra vez regresamos a los rombos. Ahora, ¿se dan cuenta de qué es lo que se está repitiendo más? Puros rombos, rombos, rombos. ¿Sí? Siguen siendo rombos. ¿Sí? Y les decía, de todas esas geometrías que les mostré hace ratito, de esas geometrías que estaban aquí arriba, de estas, ¿cuál es la que están viendo más ahorita para emplearla en el maquinado? De todas estas, en el torno, en el catálogo que estoy mostrando hasta ahorita, ¿cuál es? Las rombos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir? Sí. Las rombos. Y es lo que les decía, prácticamente de esta familia de los rombos es la pastilla más estándar en el mundo del maquinado del torno. Es la que más se utiliza. Porque sí he visto hexagonales y octagonales, o sea, sí hemos visto pastillas como esas. Pero esas pastillas, ¿sí? Las he visto en más ocasiones, pero a la hora de trabajar, por ejemplo, con herramientas ¿cómo se llama? De fresado. Por ejemplo, les voy a mostrar unos ejemplos. ¿Sí? Hay también cuadradas. Estas son herramientas de fresado. Cuadrados. También hay redondas, pastillas redondas para la fresadora. ¿Sí? Entonces, hay hexagonales, octagonales. Y esos van en ese tipo de herramientas. Se llaman fresadoras, se llaman face mills. Entonces, se utilizan para poder también hacer careados, pero sobre las superficies de las caras de las partes. Entonces, ese tipo de geometrías que no hemos mencionado hasta ahorita en el torno, como las que usa la fresa, pues son como esta: hexagonales, octagonales, pentagonales, redondas, cuadradas. De estas 5 familias que ustedes ven aquí, en su mayoría se manejan más en fresado. De estas que ustedes ven del lado derecho, casi la mayoría podría decirse, bueno, a excepción de las paralelogramos, que también se utilizan mucho en fresado, podría decirse que en ambos, los triangulares, los rombos, los trigonales, los rectangulares son los que más se utilizan en el torno. Y también, ¿por qué no?, los redondos. Los redondos también se utilizan mucho en el torno. Entonces vamos a seguir viendo. Ya no vamos a acabar el catálogo. Entonces, entre esos holders, ¿sí?, tan sencillos, no solamente existen herramientas para poder trabajar por exterior, también existen herramientas que se utilizan para poder trabajar por interiores. Y entre esos holders, para trabajar por interiores, se les llaman barras. Y estas barras, sí, son como estas. Les llaman a ese tipo de barras, ¿sí?, se les llama así: boring bar, barra de interiores. No solamente maquinamos piezas por exteriores, también maquinamos diámetros interiores, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una barra de interior. Esa que ven aquí instalada, esa es una barra para poder trabajar por medio del diámetro interior de la pieza. Entonces, estas, las cuadradas, que van instaladas directamente en la torreta, así, estas son por exteriores. Y las barras redondas como estas son para poder cortar por interior, ¿sí? Entonces, si han visto esta es la función de las barras interiores. De las barras exteriores les voy a mostrar un poquito. Para eso me gustaría irme a una clase que vimos hace poco. ¿Alguien no ha visto cómo trabajan barras interiores y exteriores?
Yo, profe, la verdad que yo no he visto. Ok, déjame ver. Los insertos como los que le estaba mostrando al inicio, los rombos pero por exteriores, son como de este tipo. Trabajando son así. Ahí está haciendo un careado. Sí. Holder de esos. Sí. Esos son los de exteriores. Los holders como el que les estaba mostrando ahorita al inicio son muy parecidos a este tipo de función, ¿no? Por la geometría en la que están, o como están instalados, ¿no? La posición en la que le está dando el holder al inserto, ¿sí? Esos son los exteriores. Déjame ver si por aquí hay uno de interior. Y las barras de interiores son como estas. ¿Sí? Esa es una barra interior. O sea, una cosa es trabajar por el exterior y otra cosa ya es trabajar por el interior. Vean la barra, por lo redonda que es y la longitud que tiene, el alcance que le da, ¿sí?, a la herramienta para poder lograr cubrir todo el perfil interior del anillo. ¿Sí? ¿No los habías visto, Irene? No, profe. Eso no te había tocado verlas. Te voy a poner otro video para que conozcas un poquito más. Entonces, ahorita nuestra pieza no tiene nada que ver con una barra interior, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no vamos a utilizar una barra de interiores en nuestra pieza? Porque vamos a tornear el exterior. ¿Tiene un barreno nuestra pieza? Al No. centro. No, ¿verdad? Entonces, no aplica. Y es ahí como les decía. El programador tiene que ir tomando la decisión de qué tipo de herramientas van a aplicar. Y es muy fácil decir estas no. Y estas son las que ya tengo ahorita ya predeterminadas porque me van a ayudar para empezar a trabajar por exterior. ¿De cuáles? De toda la familia que tengo ahí de herramientas, pues bueno, tengo que conocer cuáles son las que más se aplican para poder hacer ese trabajo. Entonces, en los manuales también, lógicamente, nos van a hablar de ese tipo de herramientas. Y vean otra vez, ¿qué tipo de insertos seguimos viendo en estas barras? Rombos, triangular, ¿sí? Y seguimos avanzando, seguimos viendo rombos, rombo, triangulares, ¿sí? Seguimos avanzando. Miren, aquí ya me encontré uno redondo. Yo les decía también redondos también hay. Miren, rombo, ¿sí? Sigo avanzando. Bueno, me pasé. Aquí también hay más. Rombo, triangular. En su mayoría más el rombo, y en sus diferentes grados. Ángulos más chicos, más grandes. En su mayoría seguimos viendo otro tipo de holders, ¿sí? Diferente sujeción para barras, pero siguen siendo parte de unas barras. Pero siguen utilizando ¿qué? La recomendación que siguen siendo rombos, triangulares, rombos, rombos, como que únete al rombo, ¿verdad? Y luego ya siguen estos. Pero estos insertos no son, bueno, pueden hacer contornos también, pero no son buenos también para trabajar su aplicación no sería tan ¿cómo lo podría decir? No abarcarían o no tendrían la misma capacidad que un inserto como el. Pueden hacer careado y pueden hacer contornos, pero no tienen la misma capacidad de corte
o de carga de corte que un inserto como los que acabamos de ver hace un momento, los tipos rombos, ¿sí? O los triangulares. Estos, más que nada, los que ven en pantalla, se llaman cuchillas, y las cuchillas como estas son rectangulares, ¿sí? Ese tipo de insertos son del tipo rectangular, por la forma que tienen, las geometrías que tienen esos insertos. Entonces se ven rectangulares esos insertos. Cuando ustedes los ven ahí, se ven como rectangulares. Vean, ahí está uno rectangular, ¿sí? Entonces el tipo de inserto rectangular más que nada viene definido a la cuchilla, y la cuchilla también se pueden utilizar para hacer ranurados, ¿sí? Y no tiene nada que ver, ahora sí que no, su aplicación no podría llevarse a cabo en el lado de las, por decirlo así, del lado de las, déjenme ver, por el lado de las, del maquinado, como el contorno que acabamos de ver. Sí pueden hacer contornos, pueden hacer cariados, pero su capacidad de corte, como son cuchillas más pequeñas, ¿sí? Pues no es tan grande como... Y aparte la sujeción, la fuerza que tiene, ahorita vamos a hablar sobre todo eso. Más que nada, su trabajo principal es, por decirlo así, abrir ranuras. Abrir ranuras, ¿sí? Sobre el exterior de un perfil. Ese es el trabajo principal que tienen este tipo de cuchillas. Abrir este tipo de ranuras, por decirlo así. Ese es el alcance que tienen, ¿sí? Pero no he llegado al punto de la capacidad, pero sí me gustaría verlos. Entonces, entre los más principales, pues son los rombos, ¿sí? Los rombos como el que acabamos de ver, ya para ir aterrizando la información, rombos como el CNMG, ese tipo, ¿sí? Con estas características que pueden hacer que, aquí lo vamos a poner, le pueden hacer desde cariados, desde bases, desde exteriores. Vean la carga de corte que puede remover un CNMG, vean la profundidad, lo que pueda llegar a alcanzar un CNMG, ¿sí? Estando haciendo cariado, haciendo contorno exterior, el ángulo de ataque que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una pastilla más robusta. Una cuchilla es mucho más delgadita. Una cuchilla, cárgale todo ese tamaño de cantidad de material, cárgaselo a una cuchilla. ¿Qué va a pasar con una cuchilla más delgadita? Pues la cuchilla se va a tronar, ¿verdad? Entonces la cuchilla lo que tiene por su tamaño, porque es delgada, porque es más fácil pues, de atacar ese tipo de interiores como las ranuras, pues por eso se le facilita. Lógicamente la carga de corte de una cuchilla pues también se modera al tamaño del diámetro o del radio de ese inserto. También vamos a hablar sobre de eso. Todavía estamos ahorita simplemente conociendo las características de los insertos. Un inserto rombo se mostraba ahí en el catálogo que podríamos hacer ese tipo de ranuras también al exterior, lograr ese tipo de cavidades, ¿sí? Donde no llega o no podría llegar otro inserto de tipo rombo también, pero con menor ángulo de ataque, para poder lograr alcanzar a abarcar ese tipo de ranuras. En el interior, con barras, pues también se pueden perfilar ese tipo de contornos, ¿sí? Y ni hablar de lo que son los insertos como ese que puse era tipo D también. Ok, ese fue el que puse, me equivoqué. Los tipo V, perdón, me equivoqué de video, con razón se me hacía raro. Estos, los tipo V, que tienen mayor ángulo de ataque, y verdad, pueden hacer prácticamente casi de todo. Así está una ranura ahí, pero pues su ángulo más que nada pues prácticamente parecía como si se adhiere, ¿verdad? Lo que es el mismo ángulo que puede tener de claridad para poder hacer ese tipo de ataque. Entonces no hace ranuras como una cuchilla, ¿sí? Pero pueden llegar a cubrir ese tipo de cavidades. Vean el efecto del corte que tiene cada una de ellas, sean barras o sean cortes con herramientas por exterior, pero logran perfilar bastante bien. Por ejemplo, aquí se encuentra el corte recto, cómo sube el diámetro y el espesor, ¿verdad? Prácticamente algo parecido como lo que nosotros tenemos aquí. Corte recto, sube el ángulo, el diámetro. Quiere decir que, por ejemplo, aquí un CNMG
o un DNMG o un BNMG, ciertos rombos podrían aplicar para poder hacer este contorno, ¿sí? Vamos aterrizando con los últimos tipos de insertos. Hay un tipo de inserto aquí en el catálogo, ¿sí? Ya, por ejemplo, al momento de brincarnos a lo que son las cuchillas, pues les comentaba, las cuchillas, pues prácticamente su cualidad es hacer ranuras, ¿sí? Su característica más fácil de reconocer es trabajar ese tipo de ranurados, ¿sí? Entonces no tendría nada que ver ya con el contorno que queremos trabajar ahorita de nuestra pieza. Ahí están los tipos de ranuras que pueden hacer en caras, en interiores, ¿sí? Tipo de ranurados así. Ven el ataque que tiene, pues, por lo delgada que está su geometría, pues puede introducirse a profundidades mucho más grandes que las que puede lograr un CNMG o un DNMG sin alterar lo que es la geometría final de esa ranura. Ya que los NMG o los rombos todos tienen ángulos en grados, pues no pueden dejar una ranura con las paredes, ¿sí? entre la ranura, pues con ángulos rectos, ¿verdad? O sea, 90 grados, no. Tendrían que dejar pues, los ángulos que tienen los insertos de NMG o C. Entonces no alcanzarían a lograr hacer este tipo de trabajo, un tipo C. No le permitiría por su geometría, pero esa cuchilla tan delgada pues se puede meter por donde quiera, ¿se dan cuenta? Hasta lograr ir perfilando el perfil completo de la parte final. Esas son las cualidades que tienen, solamente que la carga de corte pues no es igual, no se compensa tampoco, es muy diferente un inserto más frágil que este a cargarle corte a un inserto pues, de esfuerzo mucho más pesado como lo que son los rombos que les mostraba hace un momento. Y hay otro tipo de inserto, ¿sí? De tipo también, tipo rectangular, ¿sí? En cuchillas, pero estos se utilizan pero para poder hacer tronzado. Tronzar es cortar, ¿sí? O sea, está cortando ahí el segmento de enfrente, que es lo que vamos a utilizar. Esta herramienta de tronzado es lo que vamos a utilizar a la hora de que queramos desprender nuestra pieza de la barra. Nosotros queremos lograr la pieza ya desprendida así de la barra del material, una pieza única. Pues la herramienta que se va a utilizar o se va a emplear para ahí es la de tronzado, y la operación que vamos a utilizar en el toolpad, en el Mastercam, se llama cut off. Entonces de las dos que tienen ustedes aquí, dice cut off y groove, ¿sí? De esas dos toolpads, de los toolpads, porque esto que estoy anotando ahorita lo vamos a anotar, ¿sí? Para nuestra clase de Classroom, vamos a tomar esos apuntes para los toolpads que se llaman groove y cut off, ¿sí? Esos dos que están aquí, el cut off y el groove, ¿sí? A esos dos les vamos a dar, ¿sí? Le vamos a dar el tipo de insertos rectangular, ¿sí? Llamados cuchillas. En inglés pues son los blades, ¿sí? Sector rectangular, cuchillas, y hay cuchillas cuadradas, redondas, también con radios. Todo ese tipo de insertos cubrirían estos dos tipos de operaciones, los toolpads grooves y cut off, ¿sí? Únicamente por el momento, así es como los podremos trabajar, cuchillas y blades. Muy punto de aparte de la hora de entrar en el catálogo y ver ese tipo de cuchillas rectangulares con extremidades redondas o cuadradas, para poder hacer ese tipo de maquinados como los que vimos en los videos que hicieron groove o cut off, quiere decir ranuras y tronzado, ¿verdad? ¿Sí? Así le vamos a poner. Entonces, estos ahorita aplicarían para lo que queremos hacer aquí. No, ¿verdad? No aplicaría, no vamos a hacer ninguna ranura, no hay algo especial en ranurado para ese tipo de inserto. Lo que queremos hacer es utilizar un inserto que pueda abarcar parte de material
y poder remover material lo más rápido posible. Y pues una cuchilla pues también podría llegar, depende de la dureza del material, podría llegar a tener que requerir que metamos menor carga de corte, y eso va a aumentar el número de pasadas y pues por lo tanto también va a aumentar el tiempo de maquinado, y eso nos va a provocar que pues tengamos que utilizar otro tipo de herramienta que pueda remover material mucho más fácil. En este caso los insertos más robustos hasta ahorita que podría utilizar son los tipo de los toolpaths. Los que podría utilizar pues son los tipo diamantes, ¿sí? Para torneado general, que cubriría los toolpaths Rogue, ¿sí? De aquí arriba, el Rogue y el Finish, ¿sí? Rogue y el Finish. Podríamos utilizar, ¿sí? Insertos rombo, ¿ok? Insertos rombos. ¿Qué otro tipo de insertos podemos utilizar que no hemos visto hasta ahorita? Bueno, hay unos que nos brincamos de aquí del catálogo. Bueno, me brinqué, mejor dicho. Déjame buscarlos. Los voy a buscar más que nada por el nombre, porque sí voy a tardar más. RCMK. A ver si ahorita lo encuentra. Ok. Next. Ya encontró uno, solamente que vamos a ver si encuentro el que sigue rápido. Bueno, si no lo encuentra, vamos aquí a este. Aquí lo tengo más rápido. Entonces se dan cuenta, le estaba mostrando rombos, 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 ¿sí? Y aparte de estos tipos de holders, pues les mostré también las barras. También existen barras, pero también llevan ¿qué? Rombos, 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 tipos rombos. También llevan triangulares, también llevan redondos las barras. No quiere decir que llevan puros triangulares y rombos. También pueden llevar redondos, ¿sí? Pero el último inserto que no les he mostrado es este. Ese es otro de los más comunes. ¿El inserto qué? Redondo. Que son ese tipo de insertos. Y esos están aquí. En los catálogos también. Aquí está el tipo de inserto. Son redondos. Son pastillas como botones, ¿sí? Totalmente redondos. Y los holders, sus tool holders son estos que están aquí. El hecho de ser redondo le da una cualidad mucho más fácil, ¿sí? Al inserto de poder atacar cualquier superficie, ya sea en las caras, en el exterior. Pero lo único malo o la desventaja que tienen estos insertos es que estos insertos pues llegan a ser de radios mucho más grandes. O sea, los tamaños de las pastillas son más grandes, esos radios, que los radios de los insertos como los tipo C o los tipo D o V, que pertenecen a la familia de los rombos. Entonces se dan cuenta que el contorno pues igual puede seguir caras, puede seguir contornos exteriores fácilmente, pero los radios que dejan esos insertos, por ser más grandes, pues también tienden a ser mucho más grandes las geometrías que van cortando, ¿verdad? No pueden hacer, en pocas palabras, no pueden hacer radios muy pequeños. En este caso, aquí tenemos un radio de ¿cuánto? Por decirlo así. Si mido ese radio que tenemos aquí, o checo lo que es mi plano, me pide un radio de 62,5. 62 milésimas con 10 milésimas, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué radios son los que tienen los insertos redondos? Si mi segunda opción, aparte de los rombos, dentro de todo este mundo de herramientas, en lo que existen ese tipo de holder para los redondos, existe también ese tipo de holder. Miren cómo instala lo que es el inserto en esta posición, ¿sí? Y de qué manera podemos imaginar aplicar esa posición para determinada geometría, ¿verdad? Para poder atacar en esta posición, vaya, ese tipo de perfiles, ¿sí? Por ejemplo, o el anterior que mirábamos aquí, en esta posición, pero para poder atacar inclusive el mismo perfil, así, directo. Pero bueno, les comentaba, ¿qué tamaño de radios pueden tener? Bueno, los insertos como estos son 4. Los más comunes, los más estándares de entrada, podríamos utilizar estos 4.
RCMK 152, RCMK 23, RCMK 35, RCMK 46 también es una nomenclatura que reciben este tipo de insertos redondos. La R, decíamos que la primera letra pertenece a ¿qué? Al tipo de geometría. En este caso la R es redondo, ¿sí? Entonces, del redondo, si tenemos 4 de esos 4, ¿qué geometrías tienen? Bueno, esos 4 tienen las siguientes geometrías. El diámetro total de ese inserto son de 3/16, de 1/4, de 3/8 y de media. Por decirlo así. Vamos a ver. ¿Quién nos puede ayudar? Rolando Méndez, ¿estás por ahí? El inserto de 3/16 de diámetro, ¿sí? Es el inserto del diámetro más chico en este tipo de insertos. ¿Se me copias? No. Sí. Que el diámetro de 3/16 en decimales, ¿cuántos son 3/16? ¿Decimales? Sí. Ya sé. Cruz, el de 1/4. No. Aimé, el de 3/8. Juan Manuel Aguirre, el de media. Váyanlos haciendo ahí y ocupo los radios también. A ver, Rolando, el de 3/16. Espérame. A ver, en lo que te das tiempo, ¿alguien ya tiene el suyo? Cruz, Aimé, Juan Aguirre. Nadie. Yo. Eduardo, a ver, ¿con cuál quieres ayudar, Eduardo? En lo que termina aquí Rolando. Punto 25. A ver, con el de 1/4. ¿Cuánto es el de 1/4? Punto 25. Punto 25. ¿Y de cuánto sería su radio? ¿De cuánto sería su radio? ¿Cuál me dijo? A ver, ahí voy. Vamos por paso. Ahí están los 4 tipos de insertos redondos que existen. Y queremos saber si alguno de ellos nos va a servir para poder trabajar. El de 1/4 dice Eduardo que es de 250.25 milésimas. Ahí está. Ahí están decimales. Ese es el diámetro. El diámetro. ¿Sí? Punto 5 el radio, el de 1/4. ¿Y el radio cuánto sería? Punto 5 porque se multiplica por 2, porque son 2 veces. No. Punto 5 no puede ser. Revísalo bien, Eduardo. Punto 125, profe. Punto 125, ese sería el radio. A ver, el Rolando, ¿ya tienes el de 3/16? ¿Cuánto sería el diámetro? En decimales. No me sale, profe. No puedo. Ok. 3. Yo lo tengo, profe. 3/16 es 3 entre 16. ¿Eso nos da cuánto? Punto 1975. 187 con 5 10 milésimas. 187 milésimas con 5 10 milésimas. Ahora sí, el radio. Entonces, si ese es el diámetro, ahora ¿cuánto sería el radio? Punto 09375. 7,5. Sí. Ok, muy bien. A ver, ¿quién nos puede dar con el bueno? Me tocó es punto 375. Muy bien. El El radio. radio punto 1875. ¿Punto qué? 1875. 18 milésimas. No, 187 con 5 10 milésimas, ¿verdad? Ajá, sí. Muy bien. Y por último, ¿a quién le pedí? ¿A Juan Aguirre? A mí. A Sí, ver, es diámetro de 500 milésimas con un radio de 250 milésimas. Ok, bueno, ya tenemos los datos, chicos. Gracias a todos. Ya los formamos ahí todos juntos. Muy bien. Ok, ahora, pongan atención. El radio que puede formar un inserto como el RCMK 152, que es el botón o el inserto de radio de diámetro más chico,
que su diámetro es de 316 con 187 milésimas de diámetro. Su radio más chico que puede formar es de 93, ¿sí? 93 milésimas con 10 milésimas, ¿verdad? Por decirlo así, si lo cerramos hasta el cuarto decimal, que es lo que leen las máquinas. ¿Ok? 93 milésimas. Quiere decir que ese radio de 62 no lo podría formar, ¿verdad? Ese radio de 62 es más chico o más grande que el radio que puede formar este inserto. ¿Quién nos quiere ayudar? A ver, Cruz. Es más grande. Es más grande, entonces ¿podemos o no podemos trabajar con ese radio aquí? No, profe, no se puede. Vamos uno más pequeño. No se puede, exactamente. Tenemos que formar uno más pequeño. Al decir no se puede es por lo siguiente. Miren, observen, chicos, ahí en la pantalla. Pongan atención. Voy a cambiar a un color azul para que se... o un color así, amarillo. Voy a dibujar un radio, ¿sí? Simulando que es como si la herramienta llegara a atacar ese radio que está ahí. Que dijimos que es de 0.93 con 7, ¿no? Algo así. Entonces, dibujo ese radio ahí. Ahí está. Imagínense que eso que ven ahí es la herramienta. Sí. Eso que ven ahí de color amarillo es la herramienta. Que tiene diámetro de ¿cuánto? De 187,5, ¿verdad? Ahí está. Ahí está la herramienta. 187,5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la... ¿Qué pasó aquí? Cuando la herramienta aquí como que se me borró la línea aquí. ¿Qué pasa cuando llega un radio, ¿sí? Un inserto que tiene ese radio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llega un inserto con ese radio más grande que el radio que tengo que formar? ¿Qué pasa aquí? No alcanzo a llegar a formar el radio que es. El radio original es mucho más chico que el radio que tiene que dejar esta pieza. El radio de ese inserto es de 93. Pero el radio de nuestra pieza originalmente debe de ser un radio de ¿cuánto? De 62. Entonces, por lo tanto, si es inserto, ¿sí? Con ese diámetro de 187, que es el diámetro más chico que tienen esas pastillas, con este radio, precisamente con este radio, pues no logro alcanzar a cubrir ese radio porque está mucho más grande pues definitivamente no me va a servir. Necesito encontrar una herramienta que tenga el radio como el radio de 62,5. Entonces, por lo tanto, hasta este punto, aunque acabamos de conocerlos y pues no les vamos a poder decir que nos ayuden, pues estos los descartamos. Pero estos también, muchachos, según las especificaciones que tienen las herramientas, también pudieron haber seguido perfectamente tanto un perfil de cariado como un perfil de contorno exterior, sin ningún problema, ¿sí? Porque el inserto redondo pues tiene mucho más claridad de poder atacar de diferentes, con toda su geometría redonda, desde cualquier punto, ¿verdad? Todo lo que es el contorno de la parte. Solamente que ahora el radio de estos insertos pues no les permite. Y si no permitió el más chico, imagínense los siguientes. No puedo dejar un radio de 125, es mucho más grande. No puedo dejarle un radio en esa esquina de 187, también es mucho más grande. Y tampoco voy a dejar un radio de 250, porque igual sería mucho más grande, ¿sí? Entonces, para darle el acabado a esa esquina, esas fuerzas que necesito, una herramienta que cumpla, ¿sí? Precisamente con ese radio, el de 62. ¿Qué insertos sí logran tener ese radio, esa capacidad de radio? ¿Qué insertos sí lo logran? Bueno, los vimos al inicio de aquí. Radio de un 64. Ahora vamos con estos.
Lo voy a copiar. Estos son los radios, y hay más, pero estos son los más comunes de estos, los más estándar. Ahorita les muestro una tabla de donde hay más. Pero ahorita les voy a mostrar estos primeros 4. Vamos a empezar por el 431, 432, 433, 434. CNMG. Dijimos que la primera letra es el tipo de inserto y la C pertenece a la familia de los rombos, ¿verdad? Aquí está. La C de los rombos. ¿Sí? El CNMG 434. Vamos ahora con esos. Ahí está, tenemos ahí. ¿Que son de radio de cuánto? De un 64avo. ¿De cuánto sería el radio en decimales? ¿Quién nos puede ayudar ahora? Yo. Eduardo. Es punto. Y son 15 milésimas de 125. A ver, otra vez. Pero espérame. Diego, la de un 32. Germán, la de 364avos. Irene, la de un 16. Ahora sí, repítemelo otra vez, claro. ¿Radio de cuánto? Es punto 15 milésimas de 125. Punto 15 milésimas de 125. 625, ¿así? Sí. Ok. A ver, ya tienen el radio de un 32. Uno 64, uno entre 64 y les sale ahí, ¿no? Esta. Ahí está. ¿Cuánto sería el de un 32? ¿Mande? A ver, Aime, ¿ya lo tienes ya? Sí, punto 03, 125. Ok, muy bien. ¿Cuánto sería el siguiente radio? ¿Que a quién más le pedí ahí apoyo? Profe, ¿es el radio o el diámetro? El radio. ¿Cuánto serían 364avos en decimales? Ya teníamos radio aquí. Estos son los radios que tienen estos insertos. Los CNMG. Maestro, Mande. disculpa. El de 174 de radio es punto 7 milésimas 8125. No, así como me lo habías dado ya está bien. Así está bien ya. Aquí. ¿Está bien? Sí. Permíteme, ahí está Irene hablando, ¿ok? Déjame contestarle ahí la respuesta. Ese ya lo dejamos ahí, está bien, gracias Lalo. Ese sí lo vamos a dejar. Ok. Sí, entonces estábamos con Irene. ¿Estábamos con Irene? Sí, a mí me tocó el de un 16. Bueno, vamos con Irene, radio de un 16. ¿De cuánto? Esos serían radios. Ya no estamos hablando de los diámetros. Ahorita les voy a explicar por qué no van por radios. De un 16. ¿Cuántos serían decimales? 0.625. Muy bien, 0.062. Serían 62 milésimas con 5 10 Ok, ¿a quién estaba? Gracias, Irene. ¿Quién está por el radio de 364avos? Punto 04 es punto 46 milésimas con 8. Con 8, muy bien. Entonces, lo voy a reducir a los 4 decimales, ¿ok? Ahí está. Solamente 4 decimales, 4 decimales, 4 decimales, hasta el cuarto decimal, no más. Son los únicos que utiliza la máquina. Cuarto decimal, cuarto decimal, cuarto decimal. Ok. De estos 4 radios, ¿dónde están los radios en un inserto como estos? Los rombos. ¿Dónde están los radios? Los radios están en las esquinas, en las puntas de los insertos, aquí. En estas puntas de los insertos. Entonces, esos radios están aquí en esas esquinas, están en esa esquina, están en esa esquina, están en esa esquina. Esos pequeños radios pueden, en ese tipo de insertos, tanto como los tipos C, como los tipos D, de la familia de los rombos, todos están ahí, sobre esas esquinas. Y ahí están, miren. El D, DNMG 432, es el radio de un 32. Igual que el CNMG 432 es el radio de un 32. Entonces, el tipo de número, el final en el número CNMG 431, 1 quiere decir que es radio de un 64avo. CNMG 432, 2 quiere decir que son de radio de un 32. CNMG 433, 3 quiere decir que es de 364avos. Entonces, el que está cambiando es el último número, ¿se dan cuenta? Y el CNMG 434, ahora radio 4, quiere
quiere decir que es radio de un 16. Y estas son las medidas en decimales de cada uno de ellos, de fracción a decimal. ¿Ok? Entonces, no importa ahorita el tamaño de la pastilla. Aquí, si son C o D, tienen menor ángulo. Este es de 55 grados y la otra pastilla era de 80 grados. Y la otra pastilla más aguda de 35 grados. Pero las puntas de estos insertos, estas esquinas con estos radios, pues se está refiriendo prácticamente a este tipo de radio, ¿no? Que si es el BNMG, que solamente soporta radios de un 32 y de 3/64, ¿sí? Entre el tipo 2 y 3. También hay más chicos todavía en este tipo de insertos. Radio 1, radio 0. Entonces, esos son ejemplos, ¿verdad? Entonces, si de estos rombos, los rombos nos pudieran ayudar, ya no los redondos, porque los redondos son demasiado grandes, tienen radios demasiado grandes, ya los vimos aquí. Tienen radios y diámetros muy grandes, no van a entrar a hacer el corte. Y si nos vamos inclinando a lo que son los tipos rombos, de los tipos rombo, pues ya dijimos que hay C, D, M, E, V. Entonces hay diferentes tipos de rombos. Entonces, de esos tipos de rombo del radio, si cada uno de esos tipos de insertos rombo es el C, el D, V, el M, el E, cada uno de esos puede llegar a tener ese tipo de radio de 15, de 31, de 46, de 62. Entre estos 4 radios principales, ¿cuál es el que nos podría ayudar a hacer el radio de 62? El de un 16. Exactamente, el de un 16. Ahí está, el de un 16. Entonces, descartando los demás, ¿sí? Como si hiciéramos esto, solamente terminamos a la conclusión que un inserto con radio de un 16, como en este caso un CNMG 434, puede ser también no solamente un CNMG, puede ser un DNMG 434, pero con el mismo radio, lógicamente. ¿Por qué? Porque tiene al final 4. El mismo radio. También son de un 16. El C es de la familia rombo. El D también es de la familia rombo, ¿sí? El V ya no existe. El 434 ya no existe. En los V, ahí sí ya no existe. ¿Por qué? Porque los V, este tipo de inserto, pues como es más agudo en este ángulo, un radio mucho más grande ya no le entra, ¿sí? Ya quedaría muy chato aquí la punta y no podría ya cumplir ahora sí con la geometría, ¿verdad? Que tiene. Entonces, los que más hasta el que más podría llegar es a un radio 3, un V. Pero los que pueden cumplir con los tipos de radio de un 16, los tipo 4, pueden ser los DNMG 434 y pueden ser los CNMG 434. O sea, por eso podríamos decir que descartamos entre la familia de los insertos rombos cuáles sí y cuáles no pueden llevar ese tipo de radio. Los V no lo harían. Entonces tenemos de una familia, ¿sí?, de rombos, tenemos los C, D, E, M, V. Los V serían los de ángulo más angosto, esos no podrían cubrir. En cuanto a un C, un D, un E, un M, pues serían los que sí podrían llegar a tener hasta el radio 4, ¿sí? Radio V es el único que no podría tener ese último tamaño de radio, por el ángulo que tienen, el ángulo agudo, ¿verdad? En la punta. Entonces, la diferencia entre los C, D, E y M, pues no es mucha. Entre el 80 y el E, que es 75, pues son 5 grados únicamente. Y hablando del M, pues también serían 86 grados. Entonces casi se parecen los últimos, el E y el M se parecen mucho al C. Y entre los más común, entre de ese tipo, el C, el E y el M, que tienen casi los mismos grados, 80, 75 y 86, el más utilizado siempre por lo general es el C, ¿sí? Es como un grado intermedio entre estos dos, pero es uno de los más lo más común, lo más estándar que se utilizan dentro del área de maquinado, el tipo C. Y de ahí seguiría entre los menos comunes, pues el D, que ya tiene con 55 grados, ¿no? Que sería como la mitad de ángulo que tiene aquí de ataque. Entonces, los únicos dos insertos más comunes en los rombos son el C y el D, que son los que acabo de mencionar, los tipo C o tipo D.
Y ambos pueden cubrir desde radio 1, 2, 3 y 4 sin ningún problema. En este caso, para elegir un inserto de radio, ya descartamos desde cuchillas, ¿verdad? Porque no son utilizados más que para poder hacer ranurados, ¿sí? Y no van a soportar cargas de corte tan fuertes como los tipo C o los tipo D. Ya descartamos los redondos. ¿Por qué? Porque son insertos mucho más grandes, de radios mucho más enormes aquí, que no van a lograr alcanzar a llegar a la geometría que me pide mi pieza, ¿sí? Un radio de 62 milésimas en esa esquina pues no la voy a alcanzar a cubrir. Entonces ahora el debate estaría solamente, por último, en un tipo C o un tipo D, ¿sí? Pero para poder solucionar ese debate entre el C y el D, después de haber hecho todo un análisis de qué herramienta es la que voy a utilizar, ya sería esto con la simulación. Esto lo hacemos ya con la simulación. Entonces no hay vuelta de hoja. Ya esto lo vamos a determinar, pero ahora sí simulando en el Mastercam. Y para esto, pues mañana, porque ya está acabando el tiempo, mañana vamos a simular tanto un C como un DNMG, ¿sí? Para poder hacer el trabajo de programación que tenemos que hacer aquí, en esta pieza. Entonces, hasta ahorita, ya sé que está acabando el tiempo, pero hasta ahorita, ¿cómo ven? ¿Qué les parece la forma en la que van? Entonces, de las tres familias están únicamente para el torno. Las más comunes son los rombos, ¿sí? Por la gran variedad de holders que pueden utilizar ese tipo de inserto. Y entre esas variedades de holders también pueden soportar lo que son los triángulos. Y entre la otra variedad, entre esa misma variedad también pueden soportar tipos redondos. Entonces los más usuales en torno son rombos, triángulos y redondos, ¿sí? Pero ahorita no podemos usar redondos por el radio. Y entre los que sobran serían entre los triángulos, los tipo triángulo y los tipo ¿cómo se llaman? Y los tipo rombo. Podríamos decirse que también podríamos agregar entre nuestra lista aquí, de estos dos que ya tenemos contemplados para poder programar la parte, a lo mejor también definir mañana un tipo triángulo y conseguir el número de ese tipo. ¿Dónde? Pues en nuestro catálogo, ¿verdad? Ir a buscar el holder que también podría aplicar para poder hacer este tipo de geometría y simular los tres, ahora sí que los tres holders, ¿sí? Los tres herramientas para hacer el mismo trabajo. Y ya de los tres llegar a una conclusión y definir cuál de los tres sería el más adecuado para hacer el trabajo. Ahí por ahí dice Manuel Cáceres, el de triángulo, dice. Sí, también. O sea, lo que les digo, o sea, vamos haciendo los tres, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los tres yo sé, a mi experiencia, se los voy a compartir. A mi experiencia yo sé que a lo mejor los tres van a poder trabajar, van a poder hacer el mismo trabajo, no van a tener ningún problema. Pero esto lo vamos a definir a la hora de la simulación. Ahí es donde se va a ver si se puede o no usar cualquiera de los tres. En un proceso de maquinado, muchachos, el crear el torneado, el maquinado de una parte, o sea, un programador puede decir, yo lo hago con un CNMG, ¿no? Y otro programador puede decir, no, a mí me gusta hacerlo con un DNMG. Y a otro puede decir, a mí me gusta hacerlo con el triángulo. O sea, de los tres no quiere decir que uno de esos tres esté mal. O sea, los tres, el trabajo al terminar de hacerlo, ya va a definir, ¿sabes qué? Sí, aplica, para esa parte pudo haber aplicado cualquiera. Y no hay ningún problema, no, el resultado, o sea, esa diferencia no va a afectar el producto, el resultado del producto que queremos obtener. A final de cuentas es el trabajo, simplemente lo que queremos hacer y es todo. Estamos eligiendo la parte más ideal. ¿Cómo ven? Faltan cosas por mencionarles durante el proceso de elección de la herramienta, pero entre esas cosas yo creo que mañana todavía tendríamos que tomar tiempo para poderles explicar en qué momento pudo haber entrado un botón, en qué momento un inserto redondo, y en qué momento estamos nosotros contemplando el usar solamente una pastilla como de estos tres tipos: C, D de los rombos o tipos triángulo, tipo rombo, ¿sí? O tipo triángulo, ¿no?
que ese queda mañana pendiente el número. Mañana le ponemos un numerito ahí, aquí abajo, de cuál sería nuestro tipo triángulo. Chicos, antes de que nos vayamos, ¿qué les pareció hasta ahorita el proceso de selección? Entonces, no está muy grande, no está de decir, bueno, es un mundo de herramientas, ya vimos, ¿verdad? El catálogo, pero de ese mundo tan grande como que no está tan amplio, ¿verdad? En el modo de decir qué tipo de inserto de las tres familias, que son las más usadas, las más comunes, las más recomendadas, se podrían utilizar. Entonces, no hay que olvidarnos, muchachos, no hay que olvidarnos de lo que hablamos al principio, lo primero, que fue la parte inicial, lo que es el chunk, el origen. Porque al elegir el inserto, también vamos a poder ya ahora elegir, por este parámetro del chunk, del tamaño del chunk, ya vamos a poder determinar qué tipo de holder también se debe utilizar. Entonces, pues bien, se fue la clase. Mañana vamos a seguir hablando de esto, pero espero que hasta ahorita pues vayan captando, vayan entendiendo hacia el origen del cómo seleccionar la herramienta, cómo establecer un criterio. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Eduardo? ¿Sí lo entendiste? Ese comentario estuvo muy simplificado. Muy bien. Irene, ¿qué te pareció? Muy interesante. ¿Sí le estás entendiendo el proceso un poquito de cómo estamos descartando herramientas, cómo estamos definiendo qué tipo de herramienta de lo más estándar o utilizado en el torneado se debe de tomar una decisión para seleccionar de esas familias de insertos, ¿sí? ¿Cuál es la más adecuada? Dependiendo de la geometría de nuestra pieza. Sí, profe. Sí. Ok, Aimé, ¿cómo te sientes? Gracias. Aimé no está. Rolando dice que bien. Germán, mucha información, hay que estudiarle. Exacto. Manuel Cázares, Aguirre, ¿todo bien? Mucha información, está bien. Ok. Manuel Abraham. Muy interesante, profe, la verdad. Rolando, ya me he dicho que todo bien. Y Aguirre también. Ok. La pregunta ideal era simplemente si captan cómo hacer la diferencia. Espero yo que capten cómo empezar a hacer la diferencia. Yo sé que son un mundo de nomenclaturas en los nombres de los insertos y quizás todavía hay mucho más características que entender de cada uno de esos insertos. No simplemente a lo mejor la primera letra y el último número que define el tipo de geometría y el último número, el tipo de radio que va a llevar el inserto. No lo estamos viendo de esa manera todavía porque no lo hemos aplicado. No lo hemos aplicado ahorita al programa. Pero yo creo que mañana, si establecemos ahorita, por ejemplo, hasta este punto que se entendió que esas tres herramientas, por ejemplo, estos dos insertos rombos y el tipo de triángulo que vamos a agregar mañana, los metemos al Mastercam y ya tomamos una decisión y vemos cómo es ahora sí la aplicación. Yo creo que ahí pues ya podemos aterrizar un poquito mejor de toda esa información que se tomó, cuál fue el origen y el punto de haber tomado esa decisión de utilizar cada una de esas herramientas o cualquiera de esas herramientas para poder hacer el trabajo que queremos. Entonces vamos a dejarlo para mañana para continuar con eso y les encargo sus avances hasta el punto del stock, por favor, y pues que descansen. Nos vemos entonces mañana. Buenas noches. Buenas noches. Si alguien tiene dudas se puede quedar, ahí estamos después del... Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Yo maestro.